Hola, somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a hablar acerca del texto La mente recursiva. Entonces, el origen del lenguaje parte del desarrollo corporal. Se dice que los simios también como que tenían este tipo de acciones, pero el hombre como que al ponerse en dos patas pudo no solo liberar las manos, sino desarrollar pues por medio de la mímica un nuevo lenguaje. Entonces, las manos, no sé, juegan como un papel determinante y son como un lenguaje mucho más evolucionado al de, pues no sé, los simios. O sea, lo que queremos decir con esto es justamente que el origen del lenguaje ha investigado que es más gestual que fonético y que sí, como dice mi compañera, está basado en la mímica, en la imitación. Hay una parte que me parece demasiado interesante del texto que habla de las neuronas espejo. ¿Por qué? Porque habla de cómo los animales, por ejemplo los simios, también se les activa esa misma parte del cerebro y las mismas conexiones sinápticas cuando ven, digamos, un gesto con un objeto. Pero nosotros los seres humanos, el Homo sapiens, se nos activa en el solo gesto sin el objeto físico. Y eso a mí me parece que abre todo el panorama a la parte simbólica del lenguaje, que creo que eso es lo que nos define como seres humanos. Y bueno, y una parte que a mí me llama la atención, sobre la que quisiera hacer énfasis, es que el lenguaje algunas veces se da de manera arbitraria y digamos que responde a los medios que tiene el humano para comunicarse. Entonces muchas veces se da mediante una mayor economía digamos, de la longitud de las palabras, por ejemplo. Yo quiero enfatizar en la parte del texto en la cual habla de lo que nos diferencia de los cambios anatómicos que tuvimos pues a lo largo del tiempo que nos permitieron desarrollar este modelo de lenguaje. La parte que habla que como que se nos bajó la laringe y se nos hizo más recto esta parte del cuerpo y esto nos permitió tener un rango vocal más alto con muchas más opciones. Y la parte que habla del cráneo, que los cambios en la parte del hueso craneal nos permitió que se nos desarrollara los lóbulos frontales y temporales de nuestro cerebro. A mí me parece interesante la parte en la que hace una comparación entre entre el habla, el lenguaje actual que manejamos, y el lenguaje de señas, porque dice que el lenguaje de señas es más icónico y pues esa parte me parece muy importante porque en la antigüedad o sea, para una cultura era icónica muchas cosas como los dioses, pero los dioses de esa cultura no, y en otras habían cosas más, o sea, diferentes. Y como dice también que la variedad de lenguas hace que la cultura se agarre más a esa lengua y cómo uno poder transmitir eso de generación en generación. Habla también de cómo el habla tiene una ventaja, pero es práctica porque el sonido puede llegar a más partes, más lejos, uno no necesita estar viendo a la persona para poder hablar con ella, puede uno hablar de noche, mientras que las señas uno tiene que tener luz para poder ver a la otra persona hacer lo que hace. En conclusión, nosotros queremos como resaltar justamente la importancia de la mano en el origen del lenguaje, la importancia de la cultura y justamente también de las variaciones biológicas que tuvimos como Homo sapiens.